¿Cómo están mis amigos y hermanos de Facebook? Sí, vamos a empezar con un tiempo de oración breve antes de ver la clase de este ciclo cultural Universidad de la Fe, investigación con un paralelo inmediato, permanente de las escrituras en el canon bíblico, que vamos a trabajar hoy con el libro de Daniel en cuanto a ello y Apocalipsis. Pueden ir preubicándose en el capítulo 4 de Daniel para que lo tengan a la vista, porque ahí hay 3 versos de Daniel que vamos a trabajar en el capítulo 4 y un verso en Apocalipsis capítulo 20, porque este capítulo 19 de Enoc tiene apenas 3 versos, nada más, que es como un compendio de lo anterior. Así que, pero hay algunas cosas que podemos nosotros revisar, profundizar, y que Mónica nos va a leer en breve. Ya acá anota en su cuaderno estos capítulos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta posibilidad que tenemos mediante los medios que tú has permitido a través de la ciencia y la inventiva que ha dado a los hombres en talentos para el bien, en este propósito de ahondar en lo que son el entendimiento de tu palabra y la revisión de la historia, que siempre tú nos acompañas a fin de poder entender o ampliar lo que hemos conocido, guiados por tu Ruach, que todo lo que conversemos, todo lo que estudiemos, esté siempre alineado a lo que es la verdad. Y todo aquello que no es propio de la Escritura lo podamos distinguir. Ayúdanos en esa tarea, en este bendito Shabbat, al cual hemos entrado con gran expectativa, como un niño en el reino de los cielos, para recibir de lo alto lo que ya tú has preagendado y alistado. Gracias, Padre amado, ponemos esta clase en tus manos, en Yeshua de Nazaret. Amén. Amén. Ya también está Mónica, le saluda. Eva. Hola Mónica, chao, shalom. Mari, ¿qué tal? Ángela, chao, shalom. Eva, bienvenida. Sí, fue la primera. Fue la primera, Eva. Como la historia bíblica. ¿Verdad, no, Eva? Adán y Eva. Así es. Bueno, el tema es, el título, ningún humano ha visto lo que yo he visto, que está en Enoc 19, en el verso 3. Dado que son apenas 3 versículos, vamos a proceder a su lectura. Del capítulo 20 ahorita. No, 19. El capítulo 19. 3 versos. Ya. Capítulo 19, versículo 1. Después Sariel me dijo: aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y Fíjate dioses. todo esto que dice, ¿no? El término vigilante, por ejemplo, yo les he dicho que al principio que abran el libro de Daniel, porque ahí hay hasta en 3 oportunidades se refieren a vigilantes con ese término. Y también acá está leyendo Mónica, espíritus que asumen muy diversas apariencias. Hay una habla de estas multiformes apariencias que ellos podían asumir. Ya. Descarriado a los Que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses. Entonces ellos impulsaron, han descarriado a la civilización humana para que sacrifiquen a dioses.
demonios, Detrás de esos dioses son demonios. hasta el día del gran juicio. Y esto va a seguir Hasta el día del gran hasta el juicio. final. Hasta el final de la historia, hasta el día del gran juicio, de la sentencia final, lo que dice Joel capítulo 2, el día de Yahweh o día del Señor, o también Apocalipsis así lo menciona. En que serán juzgados y encontrarán su final. 2. En cuanto a sus mujeres, Cada vida tiene su final, cada uno tiene un final. En cuanto a sentencia o galardones, uno encuentra todo lo que uno vivió, todo lo que uno hizo o omitió hacer, entonces hay un final en galardón o en sentencia. en cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los vigilantes, Si ellos tomaron la iniciativa, se volverán sosegadas. se volverán sosegadas frente a su suerte. Antes estaban muy impetuosas, ahora van a recibir esa sentencia. Yo, Enoc, solo he visto la visión, el final de todas las cosas, y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Entonces él ha visto el final de las cosas. No hay registro en profecía anterior a él. Vamos a permitir que ingrese Leslie. Bienvenida, hermana Leslie. Leslie, ¿qué tal? Leslie Mendoza, adelante, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanitos. Dios ¿Cómo bendiga. está? Gracias. Buenas noches. Aquí en Enoc 19:2, en otras versiones, hablan de mujeres que se convirtieron en sirenas, por ejemplo. La versión Vulgata latina, a diferencia de otras versiones, o la Septuaginta en realidad, porque la Vulgata latina vive de la Septuaginta. En la Septuaginta uno lee la Septuaginta, esas Biblias católicas grandes, tipo Torres Amat, ¿no? Ahí están, ellos conservan aún el término dragones, sirenas, no lo han quitado. En las versiones modernas sí las han retirado, pero en la Septuaginta permanece el término sirena en la Septuaginta, en sus Biblias, en sus Biblias católicas, sí las tiene. Hermana Yolanda, bienvenida. Chava Chalón, Yolanda. Chava Chalón. Bendiciones. ¿Qué ¿Cómo tal? Es un reingreso. están? Qué bueno. Sí. Pero ahí hemos estado, mi hermana, en el canal 2, que está mi nombre, en las clases. Ahí estamos, y también estamos grabando. Entonces vamos a empezar con esta clase, que es la clase número 18. ¿Y por qué en esos libros está sirenas y acá lo han quitado? Porque hubo una corriente de pensamiento, el racionalismo. Igual también quitaron dragón, o pusieron o reemplazaron monstruos enormes por cocodrilos. Dicen que están hablando ahí de ese monstruo de río es un hipopótamo, pero la Biblia dice que tiene cola de cedro y la cola del hipopótamo es delgadísima. Chiquita. Entonces quieren racionalizar al entender del hombre. Y han pasado por ese filtro y han empequeñecido los pasajes, las escenas. Las escenas. No ocurre así en lo que es la Septuaginta que estoy aquí señalando, que conservan sus términos originales. Incluso habla dragón, sirena, unicornio, ¿no? Por ejemplo. En otros sí ya lo han retirado para hacerlo Unicornio. digerible en la mente. Supongo Humano. que también habrá centauros, ¿no? No, eso no figura. No, para nada. Pero sí eso ya vamos a ver en su momento. Este es un capítulo bastante breve que yo he tenido la posibilidad de darles a conocer mediante los grupos de WhatsApp de 3 versos, pero que nos va a ayudar porque ha logrado compendiar una sentencia condenatoria de un castigo invariable, eterno, que ha recaído sobre los vigilantes, así como a las mujeres que lo secundaron en estos nefandos propósitos. Una clara visión acerca del juicio, acerca de la justicia del Todopoderoso,
Rey del universo. Fue conducido, ahí menciona un ángel, ¿qué ángel? ¿El primero? Sariel, ¿no? Sariel. También aquí habla Uriel, donde aquí fue conducido por el ángel Uriel a un lugar muy oscuro que estaba lleno de fuego, donde había cadenas, y efectivamente en el Nuevo Testamento, así conocido, se habla de que están en prisiones oscuras, ¿no? Eso está relatado también así. Un ambiente de tormento donde pudo divisar a esos ángeles caídos o vigilantes, que el libro de Daniel con el término vigilantes, es decir, hay una clase de ángeles que son vigilantes, que lo menciona Daniel 3 veces, en 3 ocasiones. Shalom, mi hermano Moisés, bienvenido. Entonces, ve esas donde están ellos recluidos, los vigilantes. Aquellos ángeles que se unieron con las mujeres, encarcelados en la tierra, que pretendieron someter o tomar a la fuerza. Ahora están en esa situación. Establecerse un gobierno para sí mismos, un reino para ellos. Y hoy están, dicen, bajo montañas ardientes. Esto es, ese término o esa expresión, montañas ardientes, habla como de volcanes. De ahí que son lugares inaccesibles para el hombre. Y permanecen atados hasta el día del juicio. No van a ser soltados hasta que llegue ese día. Ahí en dicha escena pudo calibrar, y ese es el entender que todos estos capítulos que estamos leyendo, conjuntamente el canon bíblico, siempre hay una necesidad de un entendimiento, de una profundización espiritual en cuanto a lo que es como mensaje para nosotros. Y aquí se puede calibrar el peso del juicio y también aquellas mujeres que se entregaron a los vigilantes, luego de ser seducidas, ciertamente. Igualmente ellas condenadas por haber complotado contra un orden establecido por el Supremo Hacedor, a tal punto que engendraron seres, fíjense esto conscientemente, todo esto, engendraron seres que no pertenecieron o no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Y esto es todo un problema para ellos. Por eso que se llaman inmundos o seres híbridos. Un castigo que vendría con separación eterna, inmodificable sobre los seres espirituales, ángeles, quedando en oscuridad también con su descendencia o nefilims, ¿no? De eso lo que es, o bueno, esos nefilims con el tiempo perdieron su cuerpo luego del diluvio y quedaron vagando por la tierra con tremenda fuerza. A veces cuando hay un demonio tiene que sujetarlo 3, 4, 5 hombres, o puede levantar a 300 kilos una niña, como ahí bueno, abundan los relatos sobre el particular en diferentes ambientes evangélicos, católicos, porque el Padre sigue trabajando con aquellos que están dispuestos a hacer ese trabajo de ser un servidor de liberación respecto a los diferentes casos que puede haber de opresión. Posesión es mucho menor, que generan cuadros que se mimetizan o quieren escabullirse o esconderse detrás de trastornos mentales. Y hay que ver, ¿no?, si son situaciones químicamente puras o situaciones mixtas. Entonces, es un castigo que también llega a su descendencia. Las estrellas encadenadas, observadas por Enoc, son símbolos, ¿se acuerdan eso que vimos
el viernes pasado, son símbolos de una rebeldía angelical, que al abandonar su curso de responsabilidad moral, arrastraron a otros en su caída. Y entonces se deriva aquí un juicio completo, justo, que alcanzó tanto a los ángeles como a los humanos, en este caso mujeres, también, que coparticiparon con ellos en trastocar el orden y traer una descendencia que no correspondía. Se pudo constatar luego de hechos consumados como el amor, entre comillas, desordenado, o una pasión desbordante, o un deseo descontrolado, termina por romper el orden sagrado y es una fuente de caos cósmico. Va a afectar esto hasta el cosmos como eco. Las estrellas caídas transmiten como mensaje que la luz, y esto tenemos que tener en cuenta porque podemos nosotros, o gente puede ser arrastrada a esto, que la luz puede ser dejada para abrazar la oscuridad, cuando desde el interior se elige abandonarla para caer en lo lúgubre, engañados, dice la Escritura. Y vamos a ver qué cosa es en el hebreo el engaño y cuáles son las herramientas que las entidades del mal realizan para atrapar al hombre en el engaño. Con respecto al término vigilantes que hace mención el libro de Enoc, no está solo en ese libro. 3 veces el profeta Daniel habla de los vigilantes. Y podemos leer y en cuanto a su misión también. Entonces vemos que eso que acuñó Enoc como vigilantes también está respaldado en las profecías de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 en el verso 13. Esa es la primera anotación acerca de vigilantes. Daniel capítulo 4, 13. Vi en las visiones de mi cabeza, Visiones de su cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante santo ahí está. descendía del cielo. Un vigilante y santo, o sea, es decir, un vigilante con responsabilidad moral, descendía del cielo. Entonces Daniel puede discernir lo que es arcángel, lo que es un ángel, serafín, y acá está, ese es un vigilante. Y también está en Daniel 4:17. Vamos a Daniel 4, en el verso 17. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y acá están dando testimonio los vigilantes morales que se han mantenido en su responsabilidad, no como los otros, y que evidencian lo que está aconteciendo. Que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Y terminamos con el Padre tiene el reino, el gobierno, y lo puede entregar hasta el más humilde, hasta el menos pensado, el que no está en la consideración humana de los hombres. Y otro verso más final, vemos en Daniel 4, verso 23, la tercera mención de vigilantes en la Biblia, en este caso el libro de Daniel. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Pero es un vigilante, otro vigilante, nuevamente la tercera mención, vigilante, que desciende del cielo, constatado, atestiguado por el profeta Daniel en nuestras Biblias.
Decía al principio de la charla que una versión altamente recomendable que ayuda significativamente es la Septuaginta porque conserva aún los términos originales. Fue reconocida en los tiempos apostólicos la Septuaginta. Por tanto, los apóstoles la conocían, incluyendo al apóstol Pablo, y no sería de sorprender que lo hubiera podido leer el mismo Yeshua en su momento. No sería nada sorprendente que eso haya pasado. Septuaginta porque eran 6 de cada tribu, 6 por 12, 72 hombres de Israel que la hicieron, llevados evidentemente en esta labor auxiliados por el Ruach. De ahí el número 72, 6 de cada tribu de Israel. En los rollos del Mar Muerto se encontraron traducciones de Enoc anteriores al tiempo del Mesías, por tanto no es cierto que se haya inventado después. Y estas traducciones anteriores desatan algo dramático. Por tanto es importante leerlo con equilibrio y ayudado siempre, como estamos haciendo desde la clase 1 hasta la clase hoy estamos en la 18ª, con el canon oficial al costado, que acabamos de hacer, por ejemplo, con respecto al libro de Daniel. El libro de Enoc pudo haber estado en la biblioteca judía que había en Qumran. De ahí la presencia de ellos en estos rollos del Mar Muerto. La palabra hebrea Azazel, que es también mencionado este nombre como una entidad espiritual, es empleada en el libro de Enoc para el vigilante Azazel, un ángel caído ligado con el pecado. Azazel connota macho cabrío. Viene también del término hebreo asaz, que es quitar, separación. Por eso que el macho cabrío se iba, lo dejaban suelto en el desierto. De dos palabras, áspero y el poderoso. De ahí viene Azazel. También se puede destacar que Tertuliano, un teólogo, en el año 160, nació en el año 160 después de Cristo, vivió unos 60 años más o menos, que era un prolífico escritor, uno de los considerados padres de la iglesia en la historia, vivió y murió en Cartago, lo que es Túnez, en el día presente, y que era muy aficionado al libro de Enoc. Pero fíjese las características de este hombre que leía el libro de Enoc, que ejerció mucha influencia en la cristiandad occidental. Un académico, escribió 3 libros en griego. También fue abogado, destacado en Roma, presbítero en Cartago. Célebre como teólogo en la argumentación del verbo, es decir, lo del sermo y verbum, que deriva de Dios mismo el verbo, de ahí dice el verbo de Dios, que participa, esto es lo que él expuso, que participa de su misma sustancia, como la luz del sol proviene del sol. Ese era el ejemplo que ponía Tertuliano, un poco para conocerlo. ¿Por qué? Porque un rayo nace del sol, porción de aquel, quedándose el sol en el rayo, evidentemente, porque viene de ahí, porque en el rayo está el sol, y no se separa de la sustancia de origen, sino que se extiende, vino a la tierra, que se extendió como cuando la lumbre, que por ejemplo que tenemos en casa, que está en capacidad de encender a otras, sin embargo queda entera ella misma, siendo el Hijo de Dios participante de la sustancia divina del Padre, es uno con él. El tal escritor estaba muy Tertuliano, estaba muy entusiasmado con el libro de Enoc, a pesar que entre los judíos
ya se había tomado la decisión de excluirlo porque mencionan en profecía a Yeshua con todas las características. Y entonces, todo eso presente en el libro de Enoc, con relatos bastante interesantes y que se constituía, de hecho, en un peligro, porque refleja, como hemos visto a lo largo ya, estamos más de casi 5 meses en este estudio, se constituye en una historia ampliada que nos invita al término de cada clase a todos nosotros a una reflexión profunda. Por ejemplo, en otras versiones de Enoc 19:2 dice: y las mujeres de los ángeles que se extraviaron también se convirtieron en sirenas. Esto lo vamos a estudiar porque hay pueblos desconectados entre sí que hablan de estos seres. Hasta incluso hay filmaciones de estos seres en el mar. Testimonios hay abundantísimos de los pescadores que tienen estas faenas y se han encontrado. Eso vamos a verlo en su momento científicamente tratado. Pasajes bíblicos del canon oficial se constituyen en paralelos presentes que encuentran eco o viceversa en el libro de Enoc, como estamos viendo nosotros. Sariel, que es otro nombre para Uriel, fue un guía que condujo, de acuerdo a la historia, a Enoc, de acuerdo con la narración, al lugar de los ángeles que están castigados. Y este capítulo da a conocer la suerte que han tenido también las mujeres junto con ellos, seducidas por los ángeles. Los vigilantes defendieron su filosofía de vida, que es exactamente la actual. Estamos como en los tiempos de Enoc. Esta filosofía está nuevamente en curso, basada en la desobediencia a la ley, basada en la búsqueda de placeres terrenales y haciendo a un lado la voluntad divina sobre sus vidas. Esto está vigente hoy. Y las mujeres representaron el peligro como seres humanos a ser susceptibles a las influencias de fuerzas de la corrupción angelical. Hoy siguen esas fuerzas influyentes angelicales, ya no con los nombres antiguos, sino con nombres modernos, que hacen trabajos, entre comillas, de que la persona se sienta libre de su pasado, y una serie de técnicas que son altamente corruptoras y que están en contacto con estas fuerzas, exactamente como ocurría en la época de Enoc, dando lugar a seres humanos engañados, desviados, entusiasmados y seducidos por el camino no recto. El castigo como consecuencia es separación, eso tiene una factura, del Rey del universo. Y el sufrimiento va a ser el fruto de la desobediencia a estos santos designios. Los sacrificios a demonios y dioses, que también menciona acá en esta narración del capítulo 19, es la advertencia del peligro que significa la idolatría. La Escritura misma lo dice: detrás de esos ídolos hay espíritus. Lo que está diciendo Enoc no es una verdad de perogrullo. Eso también está en la Escritura. Detrás de esos puntos de contacto, detrás de esa filosofía moderna con la cual pagas miles de dólares en grandes centros profesionales a todo lujo, detrás de ello hay espíritus, hay presencia demoníaca que te están desviando del camino recto.
Y todo eso es una idolatría a fuerzas oscuras que hay dentro, participando, influenciando, moviéndose en esas salas, en esos cursos, generando una desviación resultante, dejando atrás lo que es lo verdadero, lo auténtico, la adoración al Supremo Hacedor. En el día del juicio, cada ser humano va a ser juzgado por el tenor de sus acciones y por el tenor de sus decisiones. Acciones y decisiones que tomó. Lo leído hasta ahora, como hemos hecho hasta ahora, hasta la clase 19, y también incluyendo lo que estamos por leer, nos llama a estar vigilantes, haciendo esta remarcación de los vigilantes. Hay vigilantes morales, de las maquinaciones malignas, corruptas, que se están moviendo, de las tentaciones que con tenacidad se ejecutan para que los siervos del Adón del Señor sean desviados del buen camino. Tenemos que ahondar en el discernimiento espiritual, no solo para reconocer al maligno en sus perversas acciones, sino también para de manera tajante rechazar enseñanzas modernas y falsas que pueden conducir a las prácticas idolátricas en medio de una gran inocentada. Como a veces se dice, no, que yo solamente practico el yoga por el ejercicio, no entro a la parte filosófica. Y las tres posiciones principales del yoga es dragón, rana y serpiente. ¿Y quién usa dragón, rana y serpiente? Es Satán. Así que se está convirtiendo en un templo de Satán. Si ve contra la luz, ¿a qué ser está su cuerpo evocando? Sin ninguna filosofía, por supuesto. Basta con eso. Pero se defiende esas cosas. También lo que menciona en este libro de Enoch, que hay esperanza para la justicia y una condenación final para lo que es corrupto. El término que aparecía aquí de mujeres sosegadas es que cuando todo parece normal, sin embargo, es lo sereno que precede la sentencia y destrucción. También dice la Escritura, cuando todo digan paz y seguridad, viene, cuando todo esté sosegado, viene precisamente la destrucción repentina. Es como ese, antes que venga un diluvio y se retire el mar, todo está sosegado, y la gente dice, oh mira, todo está sosegado, todo está tranquilo, qué bonito. Viene la destrucción repentina de olas que viajan a 800 kilómetros por hora, como si fuera un avión. Entonces viene la destrucción repentina. En torno al juicio, leamos Apocalipsis 20:10. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 en el verso 10. Hoy se están moviendo discursos, ¿no?, en la ONU. Y bueno, y Yahweh está separando ovejas y cabritos. ¿Quiénes son amigos del mundo? ¿Quiénes están en contra de su pueblo, de su tierra? Se está haciendo la separación en vivo. Y a diferencia de tiempos antiguos, todo está siendo grabado en cámara. ¿Qué dice Apocalipsis 20:10? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, el falso profeta, Isa, como es en árabe, es Jesús, Isa. El falso profeta, perdón, ese es Isa, el falso profeta, la bestia es el anticristo, ¿no?, o antimesías, y el Satán.
Hemos visto en este capítulo 19 una anticipación a un futuro que se aproxima con un juicio final. Aunque hay hasta quien presente lo detiene, probablemente Israel sea quien hasta presente lo detiene, para evitar que esas fuerzas oscuras salgan, y una vez que sea quitado caerá Occidente como castigo también, y aparecerá el impío. Ahora, dice aquí que el diablo que los engañaba. Esto es importante. ¿Qué significa engaño? Porque el hombre tiene un pensar, pero ¿qué cosa es el engaño en hebreo? Engaño en hebreo es remiyah, R-E-M-I-Y-A-H, remiyah. Y es lo que busca es inducir a un equívoco. Ser conducido, pastoreado a un equívoco. Acompaña todo el proceso hasta que entres al equívoco plenamente, con total intención. Para ello utilizará fraude espiritual. Las fuerzas malignas emplean el fraude. Vender las cosas que se pueden obtener por medio de actos inmorales, que no afecte la conciencia, entre comillas. Para ello, en principio, se encargan de presentar lo falso mediante un ropaje de verdad, para que no sea detectado, no será fácilmente detectado. Todo esto es muy sutil. Mediante, en nuestro andar espiritual no lo vamos a poder detectar fácilmente si no estamos discerniendo los pequeños detalles. También engaño tiene que ver con mirmá. El significado es traición. Inducido, o también significa inducir a lo espacioso, algo que te lleve a un lugar que tú quieres. Es una inducción a lo espacioso. También es, ¿por qué es traición? Porque de los que menos esperas de tu entorno se van a valer para inducirte a algo espacioso que tú quieres y que vas a llamar. Oh, mira, Dios ha contestado, pero es una inducción al error, orquestado de una manera siniestra, porque emplea gente en la cual tú confías, pero todo es un manejo para que te quedes ahí, en esa inducción hacia el error. Es también la palabra palá, busca engrandecer, como cuando le dijo a nuestro maestro, te presenta como una gran oportunidad, algo que tú deseas mucho o algo sorprendente. Entonces, esta palabra palá te busca hacer que piques el anzuelo con algo grandioso. Satán le dijo, si tú te postras, te doy todos los reinos del mundo. Algo grandioso, algo espectacular. Entonces, para que inducido en error ya me ha respondido. Una gran oportunidad, pero es un equívoco, es una inducción al error. Por personas cercanas que estén a tu lado, que tú confías, y vas, y uno va, ¿no?, a ello si no tenemos discernimiento espiritual. Utiliza para perpetrar el mal el patela, lisonja. Va a haber un lenguaje lisonjero alrededor de todas estas cosas para manipulación sentimental, que es la forma más corta de dominar a una persona por el lado de las emociones y los sentimientos. También engaño en el hebreo es embuste, que es sheker, que actúa con fingimiento, emplea la vanidad tal como le fue ofrecida a Adán y Eva, que seréis como dioses. Te quiere resaltar. Vanidad. Mira, serás así. Toma la oportunidad. Entonces, eso es lo que es el engaño a nivel del concepto hebreo. Y esa es la maquinación de las cuales se vale. Son herramientas que se vale el mundo de maldad para jalar a un creyente hacia la oscuridad. La palabra vista también, esta que hemos visto al principio, de remiyah, está relacionado con la indolencia. Se requiere que esa vida esté en negligencia,
que no esté orando, que esté poca capacitación para decisiones y que no llegue a descifrar las reales intenciones, que es una vida desconectada, que esté indolente. Eso también tiene que ver con remillar. Todo eso genera a todo este conjunto de cosas, de inducción, personas cercanas, grandes oportunidades, lisonjear, negligencia, descuido, se denomina maquinación. Es algo orquestado que llega a tu vida, presentado de una manera hermosa. Esta palabra, remillar o indolencia, es vagancia, flojera, gandulería, aquel que no es cuidadoso, que no se ama a sí mismo, porque el descuidado no se está amando a sí mismo, que está en lo mediocre, en la desidia. Esta gandulería significa holgazán espiritual, un haragán, un tunante. También la palabra galvana, pocas ganas de hacer algo, pocas ganas de perseverar, lleva a la persona, evidentemente, por ese facilismo, a aceptar cosas, atraparlo por el lado de los sentimientos, jalarlo, estar en lo banal, en discusiones tontas, para que siga cayendo su estado espiritual. Todo esto genera que sea proclive a ser engañado, sacarlo de la atención, sacarlo del enfoque, sacarlo del servicio, sacarlo de la verdad, que le genera complacencia sensitiva y que también llevarlo hacia cosas que puedan ser, que le parecen fáciles de obtener. Y el diablo no tarda, a diferencia de lo que es el Padre, el Satán no tarda en responder. Satán, cuando quiere que una persona caiga, le da las respuestas fáciles, le da las respuestas rápidas y le va a decir todo sí, con tal de obtener un alma más para un reino del abismo. A todo eso hicieron los vigilantes, así sedujeron a pueblos enteros, culturas, y ya veremos hacia dónde fueron con sus religiones y con todo lo que enseñaron y dominaron y siguen dominando. Hace pocos años también han jalado a toda una sociedad. Por tanto, mis hermanos, estamos advertidos de toda esta maquinación. Y con esto hemos terminado este capítulo 19, que tenía solamente 3 versos de Enoc, juntamente con todo este trama del engaño y de lo que constituyen un poco más el trabajo de vigilantes que hemos visto con Daniel, vigilantes morales, cumpliendo su responsabilidad, o como dice Daniel, vigilantes santos, a diferencia de los otros. ¿Podemos abrir audio, mis hermanos, por alguna pregunta? Ahora puras hermanas hay. Mis hermanas, las escuchamos. ¿Todo bien? ¿Algún testimonio, algo que quieren comentar? La que induciera a lo espacioso, me perdí ahí. En engaño, de las múltiples palabras para engaño, de todas las maquinaciones del malvado, de cómo funciona. Ok. Sí, fíjese una vida que está en estrechura y de repente pasa por una situación y la lleva a una gran oportunidad, dada la estrechez y dado que está en ese cansancio, y si eso se le suma remillar, la negligencia, la indolencia, la haraganería espiritual, entonces, de tanto ir en esa situación difícil, entonces se vuelca a esa oportunidad. ¿Sí? ¿Qué hace Satán? No desvía, pero empuja a que la tome. Eso es tener mucho cuidado con lo que es la gandulería o la negligencia espiritual. Por eso que tenemos que estar orando para entender estas maquinaciones sutiles que siempre se van a presentar como algo muy atractivo, muy hermoso, de mucha luz, para el hombre, esa luz de lo banal.
De eso, mi hermana, de lo espacioso. Mira todo esto, ¿no? Todo esto te doy. O mira, toda esta oportunidad es para ti. Mira, tómala. Es lo que estabas esperando. Que espere. Es una bendición de Dios, ¿no? Pero es para desviar a esa vida. De todas maneras, estos términos van a estar también en el resumen y en la grabación también. ¿Alguna pregunta más? Oye, hermana Eva, ¿algo más? No, gracias. Ok. No veo entonces. Sí, por eso uno tiene que, en realidad, hacer todos los días por discernimiento, porque es la brújula, su palabra, y la palabra es efectiva y eficaz, y no conformarse con una respuesta rápida y que a veces nos satisface nuestros sentimientos y emociones en lo que queremos, sino que sea la palabra específica dada del cielo, más lento pero seguro, y pedir confirmaciones. Eso es, mi hermano. Sí, mis hermanos del Facebook, muchas gracias por su compañía. Esperamos verlos, si ya lo permite, el próximo viernes o Shabbat.